Dios les bendiga mucho a todos y a todas, a todos mis hermanos y hermanas que se pueden conectar hoy aquí a través del Facebook de la Iglesia Universal de Jesucristo en Gardín de las Piedras. Mi nombre es Jonathan García y quiero saludarles en esta hermosa ya noche. Aquí en Puerto Rico son las 6 de la noche, así que para mí es un privilegio y una oportunidad extraordinaria poder dirigirme hacia ustedes, conectarme con una iglesia que es amiga. Quiero también agradecer a la pastora Yanira, al pastor Elio y a todo su equipo de trabajo por darme la oportunidad, a Yesenia que nos estuvo ayudando en la conexión con el Facebook. Así que muchas gracias por la oportunidad que nos dan de poder separar este tiempo y poder conectarnos con ustedes para hablar un poco sobre la misión de Dios y cómo la misión de Dios no se detiene, y unos planteamientos extraordinarios que hace el apóstol Pablo acerca de la misión. Así que si puedes, déjame saber si se escucha bien. Me gustaría, antes de entrar a la palabra y a este tiempo de reflexión, me gustaría saber si se escucha bien para poder continuar. Así que nuevamente, muchas bendiciones en esta hora. Dios les bendiga a todos y a todas los hermanos de la Iglesia Universal de Jesucristo. Bien, quiero compartir con ustedes la palabra que la propia iglesia escogió para conversar, para reflexionar en esta noche, y es Romanos capítulo 10, y estaremos utilizando los versículos del 14 al 15, y algunos los pueden titular "Cuán hermosos son los pies", y hay muchos títulos sobre esto dependiendo la versión. La iglesia nos escribe que para oración o para alguna petición pueden escribir al inbox de la iglesia. La iglesia va a estar atendiendo todas estas peticiones que ustedes puedan hacer en esta noche. Así que leemos la palabra del Señor en el libro de la epístola de los Romanos, capítulo 10, versículo del 14 al 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de los bienes o de las bondades. Es extraordinario saber que el apóstol Pablo hace referencia al evangelio no como un modo de vivir, sino como la única forma de vivir de la iglesia. La iglesia no debe ser una entidad que a veces proclama el evangelio. La iglesia que prevalece es la iglesia que vive en misión. Mucha gente está buscando 7 pasos para ser exitoso, 7 pasos para que baje la gloria, 8 pasos para ver el fuego de Dios. Pero hoy yo quiero invitarte a que puedas entender qué es vivir en misión. La única forma que la iglesia tiene para prevalecer, por lo tanto, es decir, la única iglesia que prevalece es la iglesia que vive en misión. No podemos participar de la misión de Dios a veces. No podemos participar de Dios en algunas ocasiones. No podemos participar de la misión de Dios cuando nosotros entendemos que es correcto, o en muchas expresiones como nosotros los pentecostales utilizamos mucho. Es que yo siento, yo quiero decirte algo. En la Biblia no existe ningún hombre ni ninguna mujer que dijo: yo siento hacer esto, yo siento que debo ir a predicar o a proclamar el evangelio. La misión es de Dios, por lo tanto Dios está invitando a su iglesia a participar, y para prevalecer tenemos que entender este tiempo y este contexto en el que estamos metidos. ¿Por qué la iglesia escogió Don't Stop? La misión no se detiene. The mission don't stop. La misión no se va a detener, porque la misión es de Dios. Y la iglesia, escucha bien esto, no puede entender que este proceso es un proceso estático. La misión continúa fluyendo. Y el apóstol Pablo, en estos 2 versículos del capítulo 10 de Romanos, comienza con unas preguntas extraordinarias. Y las 4 preguntas en estos versículos explican por qué es necesario predicar el evangelio. ¿Por qué es necesario predicar el evangelio? Y más allá de predicar, yo quisiera utilizar la palabra proclamar, porque muchas veces estamos confundidos que es suficiente con evangelizar sin contextualizar el evangelio a los problemas sociales en que vivimos.
La misión de Dios se encarna. Por eso es que Cristo, escuche bien esto que es muy importante, se hizo carne. Cristo podía tocarse, Cristo podía verse y Cristo podía escucharse, porque la misión de Dios no es abstracta. La misión de Dios se refleja en las acciones que tiene la iglesia de amor y misericordia para con el mundo. Por lo tanto, en estos versículos se explican el porqué, la necesidad de la predicación y la proclamación del evangelio de Jesucristo. No cualquier evangelio. No un evangelio de materialismo, no un evangelio de triunfalismo, sino entendiendo, y el apóstol Pablo yo creo que era experto en contrarrestar este triunfalismo en el cual pensamos que la fe no va a permitir, nos hace inmune, es decir, nos hace inmune a las crisis. La fe no te va a hacer inmune a la crisis, la fe no te va a hacer inmune a los problemas, la fe no te va a hacer inmune a la pandemia, la fe no te va a hacer inmune a ninguna situación personal. La fe te va a sostener en la crisis, la fe te va a sostener en la pandemia, la fe te va a sostener en la enfermedad, la fe te va a sostener en los problemas económicos, porque la fe no nos hace inmunes a lo que el mundo está viviendo. Vivimos en este mundo y somos afectados por lo que aquí ocurre, y esas situaciones que afectan a la iglesia deben ser mensajes para nosotros poder contextualizar y entender el por qué debemos predicar. Y el apóstol Pablo era experto en las tribulaciones, en el dolor, en la cárcel, en la persecución. Por lo tanto, el evangelio de Jesucristo no puede ser predicado ni puede ser planteado de una manera en que si tú sigues a Jesús todo va a estar bien. De hecho, el mismo Jesús, planteando sobre las aflicciones, dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo, diciéndonos. Escucha bien esto. Nuestra confianza no puede estar puesta en que no vamos a pasar por procesos de crisis. Es que los procesos de crisis no disminuyen la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. El evangelio de Cristo no es triunfalista, es un evangelio basado en la fe en Jesucristo, basado en la victoria, en lo que Él hizo. Es que aunque pasemos por momentos de dolor, los momentos de dolor no detienen la misión. Porque, escucha bien esto, la palabra de Dios es Cristo, y ahora tú y yo vivimos y encarnamos la palabra de Cristo. Nosotros somos la palabra de Dios caminando, porque ahora Cristo vive en nosotros. No somos semidioses. Somos humanos que Dios utiliza y nos llama a la iglesia para mostrar su gracia y su amor para con el mundo. Pablo está diciendo: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pablo está planteando algo muy importante en este texto, y es lo siguiente: que él reconoce que la promesa de salvación no puede estar desligada a creer en Dios. Y en estos días escuchaba a alguien en Facebook, y con mucho respeto debo diferir de él, porque decía que el cristianismo no se trata de creencia, sino de relación. El cristianismo se trata de creer. No puede estar solamente constituido en que yo creo que tengo una relación con Dios, o yo siento que tengo una relación con Dios. Tener una relación con Dios, escucha bien esto, no es suficiente. Y por eso es que constantemente en la historia los apóstoles, los padres de la iglesia, los pastores, los obispos, constantemente estuvieron hablando del credo, estuvieron hablando de creer, estuvieron hablando de cosas concretas. Escúchame por favor, la misión de Dios es concreta, no es abstracta, no se desaparece, no es espiritual. Oh, Jonathan, es que la misión de Dios se trata de predicar el evangelio. Predicar el evangelio no significa que solamente sea hablado. Necesitamos vivir para proclamar. Y yo te dije ahorita que la única iglesia que prevalece es la iglesia que vive en misión. No, la iglesia puede estar activa sin vivir para y en la misión de Dios. Por lo tanto, Dios no te está llamando a que seas alguien activo, te está llamando a ser una iglesia. Escúchame. Una iglesia que vive intencionalmente en la misión de Dios. No porque por casualidad me encontré con alguien, sino que intencionalmente entendemos esto que Pablo está diciendo. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pablo está diciendo, la promesa es real. La salvación es una promesa que viene del evangelio y la proclamación. Y es importante que entendamos que la salvación en el Antiguo Testamento se entendía
como la preservación de la vida, pero ahora Cristo está diciendo, yo no solo los voy a salvar de la crisis momentánea, sino que también, escúchame, voy a darle vida eterna. La salvación de Cristo no es igual a la salvación de otros evangelios o a la salvación de otra gente. Es que los voy a salvar del pecado, los voy a salvar de la crisis que hay en el mundo, pero también quiero dejarles saber que necesitan creer en mí. Y el apóstol Pablo está hablando de creer, porque todo aquel que invocar, nosotros ninguno invoca cosas en las cuales no creemos. Todas las religiones invocan deidades en las que creen. Por lo tanto, el apóstol Pablo está diciendo, y todo aquel que invocare el nombre del Señor. Y Pablo está haciendo una distinción entre los señores de la tierra, entre los quirios. No, ustedes tienen estos señores. Ustedes en Roma tienen un señor, ustedes allí tienen otro señor, ustedes en estos países tienen otro señor. Pero yo les estoy diciendo que el que invocar el nombre del Señor, entonces será salvo. La salvación se refleja en nuestras creencias. Por lo tanto, como decía ahorita, es imposible decir que el cristianismo no se trata de creencias. Está basado en creencias, en credos, en declaraciones de fe que no nacieron ayer, sino que tienen muchos años en la historia, se han ido formando dentro de las reflexiones teológicas que ha tenido la cristiandad. Por lo tanto, esta promesa de salvación es maravillosa, pero mucha gente no han invocado el nombre del Señor. No han invocado el nombre del Señor. ¿Y tú sabes cuál es el problema de hoy? Es que todo el mundo quiere hablar de un evangelio y de una fe triunfalista que no tiene nada que ver con Cristo. Mucha gente no ha invocado el nombre del Señor, y me atrevo a decir que hay gente que va a la iglesia los domingos a invocar un Señor que no existe. Un Señor que ellos mismos han creado. Un Señor que tiene que complacerme. Un Señor que lo único que tiene de título o de Señor es el título. Yo quiero que hoy usted entienda que tenemos que cambiar los roles. Que Él sigue siendo el Señor y tú y yo seguimos siendo los siervos y las siervas. Que Él sigue siendo el Rey y nosotros seguimos siendo los que estamos arrodillados ante sus pies, entendiendo una cosa: que yo no mando a Dios, que yo no tengo el poder de decirle a Él lo que Él va a hacer. Y mucha gente hace un tiempo, ahora que veo que Mireli está por ahí conectada, he tenido la oportunidad de estar en Nepal en varias ocasiones, y recuerdo que esta fue mi primera vez viajando a Asia, y tengo que hablar un poco de experiencias, porque yo soy de los que creo que el que enseña sobre misión y sobre misiones tiene que haber vivido esto. Esto no puede ser algo académico. Por lo tanto, hoy yo quiero sacar de la burbuja académica la misión de Dios. La burbuja académica no puede ser un lugar donde solamente planteemos la misión, sino que la misión tiene que salir de los seminarios y estas expresiones teológicas para que la iglesia conozca, viva y proclame la verdadera misión de Dios. Cuando fui a Nepal, yo nunca había tenido la experiencia de estar en Asia. Recuerdo que fui con el que fue nuestro mentor, el hermano Alexis Santiago. Y recuerdo que cuando yo fui fue bien impactante, porque pude ver cómo después del terremoto en Nepal muchas cosas se cayeron, muchas cuestiones sacras o sagradas para la gente de aquel lugar, que era el budismo y el hinduismo, estaban derribadas. Y una de las experiencias más fuertes que he tenido, dos experiencias muy fuertes que he tenido en cuanto a la predicación y en cuanto a las visitas y a la misión global, fue en una oportunidad que estuve con los misioneros. Nos bajamos de un lugar, de un bus o de un pequeño vehículo, y recuerdo que en aquel lugar un niño se me abrazó de los pies. Y yo quiero que escuches esto bien. Este niño se me abraza de los pies y empieza a hablar, y yo me asusto porque empieza a gritarme en medio de un montón de gente. Y recuerdo que el hermano, el pastor de aquel lugar, el misionero, se me acerca y regaña al niño, y yo le pregunto: ¿qué pasa? ¿Qué está ocurriendo en este lugar? Y me dice: lo que pasa es que el niño, su necesidad hace que adoren todo lo que encuentran, porque están buscando que alguien le dé algo. Por lo tanto, el apóstol Pablo está aclarando en este lugar. Y escucha bien esto: el apóstol Pablo no tenía Biblia, el apóstol Pablo no tenía un seminario, pero era un conocedor de la ley. Esa es la importancia de estar claro de nuestros principios y nuestras creencias. Pero Pablo está diciendo, es que el mundo
escúchame, el mundo, aún hay personas que no pueden proclamar y no pueden invocar el nombre del Señor porque no le conocen, porque no saben quién es Él. Y yo quiero que tú entiendas algo, iglesia. Existen millones y se cree que más de la mitad de la población mundial nunca ha escuchado sobre el sacrificio de Cristo. Ya me perturba y me llama mucho la atención escuchar tanta gente por las redes pensar que el cristianismo se trata de que soy inmune a los problemas y Dios nos va a sanar. Eso no se trata de eso. Pablo está hablando en el libro de Romanos sobre tribulaciones, sobre crisis. Y aún en medio de todas esas tribulaciones que vivió el apóstol Pablo, Pablo está diciendo, ¿saben qué? ¿Ustedes saben qué? ¿Cómo le invocarán si nadie les predica? Y esta promesa de salvación está totalmente enlazada a lo que cree la gente. No podemos ser salvos sin creer en quien nos ha salvado. Cuando invocamos, cuando adoramos, cuando exaltamos, es porque hemos creído en que Jesús es nuestro Señor. En algunos casos, hay gente también que podemos decir que se han rehusado a escuchar el nombre del Señor. Y recuerdo que en ese mismo viaje a Nepal, recuerdo que mucha gente me escribió, Jonathan, ese terremoto es causado por el pecado, porque ellos son unos idólatras. Y yo siempre me hice esta pregunta. Y si ellos son idólatras, es porque existe una iglesia que no les ha predicado. ¿Qué nos pasará a nosotros por desobedientes? Por vivir un evangelio de bienes. Un evangelio del que Cristo dice, no acumulen tesoros en la tierra, pero nosotros vivimos acumulando, porque pensamos que tener nos da identidad. Yo no tengo identidad porque tengo un carro, yo tengo identidad porque me rendí ante los pies de Cristo. Yo no tengo identidad porque alguien me puso un nombre, o porque fui a la universidad, o porque fui al seminario. Yo tengo identidad porque Dios me ha dado identidad. Y me ha llamado su hijo. Y me ha llamado a ser parte de una comunidad de fe donde todos somos iguales. Escuche bien. La iglesia en muchos casos se rehúsa a predicar el evangelio. ¿Sabes por qué se rehúsa? Porque no hay likes, porque no hay Facebook, porque no hay Twitter, porque no hay TikTok, porque no hay aplausos. La misión de Dios muchas veces va a ser un proceso de sacrificio. Y de esto el apóstol Pablo sabía. Es que aún en la cárcel yo te voy a adorar. Es que aunque me persiguen yo te voy a adorar. Es que aún en medio de las golpizas, Señor, yo voy a ir a Roma. Es que no importa lo que esté pasando, la misión no se detiene. Y la iglesia a través de la historia constantemente ha rehusado predicar y proclamar el evangelio. Y en medio de esa actitud de rehusarse a proclamar el evangelio, el apóstol Pablo está diciendo, ¿y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo invocarán? ¿Cómo va a haber una creencia? ¿Cómo van a creer? Y escucha bien esto. Algo que yo he estado buscando en medio de libros de historia es que todas las pandemias en el mundo, desde el momento que la iglesia existe y las crisis, han provocado que la iglesia contextualice su trabajo. ¿Y qué es contextualizar? Trabajar según el tiempo en que estamos viviendo. Contextualizar significa salir del sótano en que estamos, en nuestro baile y en nuestro gozo, para mirar desde un balcón que el mundo está en llamas y necesita a Cristo. Por eso es que la misión de Dios no se detiene. Mucha gente está diciendo, no, es que los viajes se acabaron, ya no se puede hacer misiones. ¿Qué? Yo vivo en misión. Y escucha bien esto. Hay gente que vive todos los años, todos los veranos, yendo a viajes misioneros, pero no vive en misión. Vivir en misión es vivir en nuestra comunidad la misión de Dios. Es vivir en nuestro trabajo la misión de Dios. Es vivir en medio de las crisis, en medio de nuestra familia, en medio de las situaciones. Tú puedes hacer 1000 viajes misioneros sin vivir en misión. Solamente estás activo en ciertas ocasiones. Jesús no estaba hablando de estar activo, Jesús estaba hablando de vivir la misión. El apóstol Pablo está diciendo,
no se consuma por las preocupaciones. No se consuma por las crisis. No sean consumidos por los tiempos en los que viven. No, no, no. Transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y cuando hablamos de ser transformado es entender una cosa. Es que aunque la crisis me golpee, yo puedo subsistir en medio de ella porque su gracia me cubre. En muchos casos, la gente no ha invocado el nombre del Señor porque no sabe nada del Señor. Yo debo preguntarte, ¿qué tú vas a hacer ante estos planteamientos, no míos, ante los planteamientos del apóstol Pablo? Alguien necesitaba escuchar lo que Pablo estaba diciendo. Primero, es necesario que crean, versículo 14. Pero los que no creen es porque no saben de Él. Y no saben de Él porque nunca han oído a nadie proclamar su señorío. El señorío de Cristo debe ser proclamado. Lo que ocurrió en la cruz, en el Gólgota, y lo que pasó aquel día de la resurrección debe ser proclamado con la boca y con las manos, ocupándonos en los problemas que aquejan y adolecen el mundo. ¿De qué me vale predicar en un lugar de hambrientos si no puedo detenerme a trabajar para buscar un proyecto comunitario para que esa gente ya no tenga hambre? Hoy Dios nos está llamando no solamente a estar activos, Dios nos está llamando a ser conscientes. Dios nos está llamando a entender este llamado del apóstol Pablo. Y escucha bien lo que dije anteriormente. Puedes estar viviendo activo en misiones sin vivir en la misión de Dios. Aleluya. Aleluya. Y no se puede proclamar si no ha sido enviado. El apóstol Pablo no solamente habla de creer, no solamente habla de por qué no creen y es porque no han oído. Pablo presenta unos problemas, pero también habla de que el señorío debe ser proclamado, y después también presenta algo muy importante, que es que nadie puede ir si no es enviado. Enviado por Dios y confirmado y también enviado por su comunidad de fe. La iglesia no solamente tiene un problema para proclamar, sino también para enviar. Y hoy quiero detenerme, porque hoy en medio de esta crisis, donde es una crisis de salubridad, de situación de salud, y también esto se ha desencadenado en una crisis económica, hoy tenemos que ver algo muy importante. Muy importante. Y es cómo nosotros usamos nuestras finanzas. Donde está nuestro dinero, ahí está nuestro corazón, donde está nuestra riqueza. Y escucha bien. Vivimos una vida de acumulación. Y Cristo dijo, no acumuléis tesoros en la tierra. Tenemos buenas sillas, tenemos buenos carros, tenemos buena ropa, tenemos los últimos modelos de celular. Pero es más importante acumular, buscar ofrendas, buscar mejores computadoras, buscar mejores carros, que proclamar el Evangelio de Cristo. No necesitamos gente rica que se pare en el altar para hablar de una fe que no es la de Jesús. Necesitamos que los ricos y los pobres, que los que son nadie para la sociedad, digan, oh, ya yo tengo identidad en Cristo. Y el apóstol Pablo no está llamando a gente en específica ni a una élite de la iglesia. El apóstol Pablo está diciendo, hey, ¿cómo pues le invocarán si nadie le ha predicado? ¿Cómo invocarán su nombre? ¿Cómo creerán en él? Nuestros grandes templos reflejan que hemos gastado más dineros en techo que en hacer discípulos. Yo sé que este mensaje es un poco incómodo, llevo años trabajando en esto. Y no lo digo desde la ignorancia, sino que hoy yo quiero desafiar a toda estructura que no responde a la misión de Dios. Y hoy tenemos una oportunidad para redefinir y replantearnos qué es misión.
Y también tenemos que replantearnos, redefinir, procesar, reflexionar. Sin nuestras denominaciones, sin nuestras entidades, sin nuestras iglesias, sin nuestras agencias misioneras, ¿viven en misiones o viven para la misión? Pagamos $100 para escuchar a un cantante en el Choli que canta hermoso y invoca el nombre del Señor, pero damos $1 para ofrenda misionera. No nos preocupamos de los misioneros que están en el campo. Si no puedes ir, por favor, preocúpate por lo menos en sostener a alguien. ¿Cómo invocarán el nombre de quien no conocen? Y no lo conocen porque nadie les ha predicado. Y nadie les ha predicado porque nadie ha sido enviado. Pablo no está diciendo la responsabilidad de este, la responsabilidad del otro, la responsabilidad de la denominación, la responsabilidad del pastor, la responsabilidad del líder de jóvenes, la responsabilidad de la pastora. No, Pablo está diciendo toda la comunidad es responsable. Porque algo que tiene el cristianismo es que no es una fe individualista, sino una fe comunitaria. ¿Qué vas a hacer ante esta gran realidad? ¿Qué vas a hacer ante esta situación de que millones de personas no conocen quién es Jesús? Hoy, para ir terminando, yo quiero llamar tu atención. Y como bien dije en estos días en Facebook, ya no hay eventos, ya no hay tarimas con luces, ya no hay humo que salen de las tarimas. Solamente hay una comunidad de fe en espera de un milagro poderoso de Dios. ¿Sabes para qué? Para que el mundo escuche. Este mismo planteamiento del apóstol Pablo es el mismo planteamiento que hace el Espíritu Santo hoy a la iglesia, a la comunidad de fe que decidió servir al Señor. ¿Qué haremos? ¿Contextualizaremos o nos quedaremos simple y sencillamente participando y dándonos golpes en el pecho que pertenecemos a X o Y denominación? Mi misión no es llevar la bandera de un logo. Mi misión es llevar el evangelio de Cristo hasta lo último de la tierra. Y yo sé que existe un contexto distinto al del apóstol Pablo, que no existía el nuevo mundo, que no había todo esto, pero algo yo sí sé. Que los mismos problemas que presentó el apóstol Pablo son los mismos problemas de la iglesia de hoy. Una iglesia que piensa solo en ella misma. Hoy escúchame bien, por favor. ¿Cómo vas a responder a estas 4 preguntas del apóstol Pablo? Y termino repitiéndote. ¿Cómo pues invocarán a aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predica? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Hoy, antes de terminar, mira tus pies. Porque el apóstol Pablo describe los pies de los que anuncian el evangelio de la paz como hermosos pies. ¿Cómo son tus pies? ¿Son hermosos porque tienen un buen par de zapatos? ¿O son hermosos porque anuncian el evangelio de la paz? ¿Cómo vives tu evangelio? ¿Cómo eres iglesia? ¿Cómo proclamas y encarnas la verdad de Cristo? La misericordia, el amor de un evangelio real. Mira tus pies y detente por un momento. Ansiosos por los 1200, ansiosos porque llegue el dinero, ansiosos por ser gente importante, porque la gente nos invite. Pero ¿desde cuándo dejaste de tener pies hermosos? ¿Cuándo olvidaste que los pies de los que anuncian la paz de este evangelio son hermosos? Terminemos orando. Señor, levanta el corazón de esta generación de mileniales. Levanta la iglesia de hoy para proclamar tu evangelio. Ayúdanos a encarnar tu amor, ayúdanos a encarnar tu misión. Ayúdanos a vivir la gran comisión hasta lo último de la tierra. Ayúdanos a entender, ayúdanos, Señor, a reflexionar en estas 4 preguntas del apóstol Pablo. Queremos ser de los que son enviados. Y queremos ser de los que envían. Oh, aleluya. Dios, perdónanos por olvidar tu misión. Perdónanos por vivir para nosotros mismos con pies horribles.
Queremos tener pies hermosos. Y esto no puede cambiar con una pedicura, con una limpieza. Tú dices en tu palabra, Padre, lo que el apóstol Pablo dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz. En un mundo en guerra y en crisis, ayúdanos a proclamar tu evangelio, a anunciarte, Jesús. Hoy invocamos tu nombre porque te conocemos. Ayúdanos a buscar más adoradores que te invoquen. Adoradores que puedan adorarte porque te conocen, y porque te conocen como resultado de que alguien proclamó y proclamaron porque alguien les envió. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga en esta hora. Para mí ha sido un gozo poder conectarme contigo. Y recuerda por favor, que son hermosos los pies de los que anuncian. No solamente los que van a viajes, no solamente, es que aquí también en tu tierra puedes vivir en misión. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Te invito a vivir en misión, no activo en misión, a vivir en misión. Así que Dios les bendiga. Gracias por esta oportunidad. Nuevamente gracias a la pastora Yanira, a la Iglesia Universal de Jesucristo de Ypres Garden, que es una iglesia amiga. Reciban un saludo de toda la agencia misionera Aliento a las Naciones, la agencia que dirigimos. La hermana Yanira es nuestra subtesorera de la Junta Administrativa. Y hoy yo quiero invitarte a que puedas entrar a nuestra página, Aliento a las Naciones. Así que ve allí, dale like a nuestra página para que puedas estar en contacto de los proyectos que tenemos. Dios te bendiga, Dios te guarde, y te envío un abrazo como hermano en la fe. Así que, hermanos y hermanas, me despido en esta ocasión. Bendiciones.